A las 2 de la madrugada, el dueño de mi tintorería habitual me envió de repente un misterioso mensaje. Empaca y lleva tus objetos de valor. Sal de casa rápido. Confundida le pregunté la razón, pero solo respondió: rápido o te arrepentirás toda tu vida. Así que me fui, y por la mañana, cuando volví para ver mi casa desde la distancia, lo que vi me dejó histérica, incrédula. Resultó que el dueño de la tintorería me había salvado la vida. Pero antes de que comience la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué región estáis viendo esta historia. No olvidéis dar a me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y ofrecer historias aún más interesantes. Las manecillas del reloj en la pared del dormitorio marcaban las 2:10 de la madrugada. El ambiente dentro de la casa era tan silencioso que parecía como si las paredes contuvieran la respiración. Lucía se despertó no por un ruido, sino por la vibración de su móvil, que había dejado en la mesita de noche junto a la cama. La breve luz de su pantalla iluminó momentáneamente la habitación a oscuras, rompiendo la densa noche que envolvía el dormitorio principal. Lucía parpadeó, intentando recuperar la conciencia aún dispersa. Tanteó la mesa para coger su móvil, suponiendo que quizás su marido, Fernando, que estaba de viaje de negocios, le enviaba un mensaje o simplemente un tardío buenas noches. Sin embargo, el nombre en la pantalla no era el de Fernando. Era un número que no tenía guardado, pero que tenía como foto de perfil el logo de la tintorería a la que siempre iba. Lucía frunció el ceño mientras entrecerraba los ojos por el brillo de la pantalla. Abrió el mensaje de WhatsApp con una sensación de confusión mezclada con una extraña inquietud. El mensaje provenía del señor Julián, el anciano dueño de la tintorería cuya tienda estaba a solo 2 calles de la urbanización de Lucía. El contenido del mensaje era muy extraño y no tenía sentido que se lo enviaran a una hora tan intempestiva. El mensaje era breve, pero su tono era urgente. El señor Julián le pedía a Lucía que no hiciera preguntas. Le decía que empacara inmediatamente sus objetos de valor, como las escrituras de la casa, las joyas y la cartera, y que saliera de casa en ese mismo instante, sin encender la luz principal. El corazón de Lucía comenzó a latir más rápido, pero su sentido común intentaba disipar el pánico. Pensó que quizás el señor Julián se había equivocado de número, o que el móvil del anciano había sido hackeado por algún bromista. Lucía estaba a punto de dejar el móvil y volver a dormir, considerando aquello una simple molestia nocturna que no merecía atención. Lucía conocía al señor Julián como un hombre muy educado y reservado. El anciano nunca hablaba mucho más allá de asuntos de ropa sucia y limpia, y mucho menos enviaría un mensaje con un tono tan alarmante en mitad de la noche. Lucía sentía que esa acción estaba completamente fuera del carácter del señor Julián que había conocido durante los últimos 3 años. Justo cuando Lucía iba a cerrar los ojos de nuevo, su móvil vibró otra vez. Llegó un mensaje con una imagen del mismo número. Con una curiosidad que empezaba a convertirse en miedo, Lucía descargó la imagen. La foto estaba un poco borrosa porque fue tomada con poca luz y parecía usar el zoom máximo de la cámara. Sin embargo, el objeto en la foto era suficientemente claro para Lucía. Era la foto de una berlina negra aparcada al otro lado de la calle, justo enfrente de la casa de Lucía, pero oculta tras la sombra de un gran árbol en la acera. Lucía reconoció la matrícula del coche. Era el coche de Fernando. La sangre pareció drenarse. Se suponía que Fernando estaba de viaje desde esa misma tarde. Su marido se había despedido con una maleta grande para un negocio inmobiliario de 3 días. Fernando incluso le había besado la frente y la había saludado con la mano cuando llegó el taxi que lo recogía. Lucía vio a su marido marcharse con sus propios ojos. Entonces, ¿por qué el coche personal de Fernando estaba al otro lado de la calle de su casa a esas horas de la madrugada? Preguntas terribles comenzaron a inundar su cabeza. ¿Había vuelto Fernando en secreto? Si era así, ¿por qué no entraba en casa y dormía en esta cómoda cama con ella? ¿Por qué se quedaba en silencio dentro del coche en la oscuridad? Un tercer mensaje de texto llegó. Esta vez era más aterrador que los anteriores. El señor Julián escribió que Lucía debía confiar en él. El señor Julián decía que veía a alguien dentro del coche vigilando la ventana del dormitorio de Lucía. El señor Julián le suplicaba que se moviera rápido o se arrepentiría toda su vida. El sueño de Lucía desapareció por completo, reemplazado por un torrente de adrenalina. Se levantó lentamente de la cama. Sus pies descalzos tocaron el frío suelo de cerámica. Recordó la instrucción del señor Julián de no encender las luces. Confiando en la tenue luz de la luna que se filtraba por las cortinas, Lucía se arrastró lentamente hacia la ventana. No se atrevió a abrir las cortinas de par en par. Con dedos temblorosos, solo apartó ligeramente una esquina de la tela, lo suficiente para que un ojo pudiera mirar hacia afuera. La calle de la urbanización estaba desierta como un cementerio. Las tenues farolas creaban sombras largas y espeluznantes,
Los ojos de Lucía recorrieron la acera de enfrente hasta el punto que se mostraba en la foto del señor Julián. Efectivamente, la berlina negra estaba allí. El motor estaba apagado, las luces también, pero Lucía pudo ver un débil reflejo de luz desde el interior del habitáculo. Alguien dentro estaba encendiendo un mechero. La pequeña llama iluminó el rostro del conductor durante una fracción de segundo. Lucía se tapó la boca para no gritar. Aunque fue solo un instante, reconoció el perfil de ese rostro, esa nariz aguileña, la forma de esa mandíbula. Lo conocía muy bien. Era Fernando. Su propio marido estaba sentado en el coche al otro lado de la calle, mirando fijamente hacia la ventana de la habitación donde Lucía estaba ahora. Esa mirada no era la de anhelo o afecto que Lucía solía ver. Incluso a distancia, el aura fría y amenazante se sentía demasiado real. Lucía retrocedió lentamente de la ventana, con las piernas débiles, se sentó en el suelo, apoyada en la pared bajo la ventana. Su respiración era agitada, pero intentó contenerla para no hacer ruido. Su mente era un torbellino. Intentó racionalizar la situación. Quizás Fernando le estaba dando una sorpresa. Pero ¿qué clase de sorpresa era espiar tu propia casa de madrugada? No, esto no era una sorpresa. El instinto primario de Lucía le gritaba que estaba en grave peligro. Hasta ahora, Lucía sentía que su vida era perfecta. Fernando era un marido devoto, un empresario de éxito, y siempre hablaba con dulzura. Nunca la había gritado ni herido. Sin embargo, la escena al otro lado de la calle derrumbó toda esa imagen perfecta en un instante. Algo estaba muy mal, y el señor Julián sabía algo que Lucía no sabía. Lucía volvió a mirar la pantalla de su móvil, escribió con dedos temblorosos, preguntando qué estaba pasando realmente. Pero el señor Julián no respondió a su pregunta. El tintorero solo envió más instrucciones, más específicas. El señor Julián le dijo a Lucía que cogiera un bolso inmediatamente, metiera su pasaporte, la libreta de ahorros y las joyas, y luego saliera por la puerta de la cocina. El señor Julián insistió en un punto que hizo que a Lucía se le erizara el vello. El señor Julián le prohibió terminantemente pisar el parqué en la parte central del salón. El anciano no explicó por qué, solo dijo que era peligroso. La confianza de Lucía en su marido comenzó a resquebrajarse, reemplazada por el instinto de supervivencia. Si lo que había visto era cierto, que su propio marido estaba vigilando la casa como un depredador acechando a su presa, entonces Lucía no tenía más opción que huir. No sabía a dónde huir, pero sabía que no podía quedarse en esa casa, la casa que siempre había sido su castillo, el lugar donde se sentía más segura. De repente se había convertido en una jaula aterradora. Lucía se levantó, sus rodillas aún temblaban. Tenía que moverse rápido antes de que Fernando, o quienquiera que fuera la figura en el coche, decidiera entrar. En la oscuridad de la habitación, Lucía comenzó a moverse. No encendió ni una sola luz. Conocía la ubicación de sus cosas de memoria. Abrió el cajón del tocador, cogió un pequeño joyero y lo metió en su bolso. Cogió su cartera y su móvil. Su mente divagaba hacia las bondades de Fernando, intentando negar la realidad que tenía ante sus ojos. Pero la imagen del rostro frío de Fernando en el coche, iluminado por la llama del mechero, la perseguía. Lucía se dio cuenta de que esa noche su vida cambiaría para siempre. No sabía qué pecado había cometido o qué secreto ocultaba su marido. Pero una cosa era segura. La advertencia del tintorero era el único salvavidas que tenía en ese momento. Lucía respiró hondo, tratando de calmar los latidos de su corazón que parecían a punto de estallar. Se puso a toda prisa un fular que colgaba detrás de la puerta del dormitorio. No había tiempo para arreglarse. Tenía que convertirse en un fantasma en su propia casa, moverse sin ruido, sin luz y sin dejar rastro. Miró la puerta de su dormitorio, imaginando lo que le esperaba al otro lado. El miedo a lo desconocido le oprimía la garganta, pero el miedo a la figura en el coche era mucho mayor. Con paso lento, Lucía giró el pomo de la puerta, lista para enfrentar la larga y misteriosa noche. El pasillo de la casa parecía más largo de lo habitual. La oscuridad envolvía cada rincón, transformando los muebles familiares en siluetas extrañas y aterradoras. Lucía caminaba de puntillas, conteniendo la respiración cada vez que el suelo crujía suavemente bajo sus pies. Abrazaba su bolso con fuerza contra el pecho, como si pudiera ser un escudo contra el peligro que la acechaba. Las instrucciones del señor Julián resonaban en su cabeza. No pases por el salón, no pises el parqué. Lucía tuvo que dar un rodeo por el pasillo lateral que llevaba al comedor para poder llegar a la cocina. Cada paso se sentía como una apuesta a vida o muerte. Los oídos de Lucía se agudizaron, captando cada pequeño sonido en la casa. El zumbido del frigorífico sonaba como el rugido de un motor. El sonido del viento colándose por la ventilación sonaba como el susurro de un extraño. Se sentía observada, aunque sabía que Fernando estaba fuera.
El miedo de que hubiera alguien más en la casa comenzó a invadir sus pensamientos. Lucía continuó moviéndose pegada a la pared, evitando el centro de las estancias. Pasó por la sala de estar donde ella y Fernando solían ver la televisión mientras reían. Ahora, esa habitación parecía una cueva oscura lista para devorarla. Cuando Lucía se acercó al límite entre el comedor y la cocina, olió algo extraño. Al principio pensó que era el olor de la basura de la cocina que se había olvidado de sacar, pero el olor era diferente. Era un olor agudo, penetrante, que dejaba una sensación fría en la garganta. No era el olor característico de una fuga de gas butano con su aroma a azufre. Esto se parecía más al olor de productos químicos industriales, como una mezcla de gasolina, disolvente y algo más pesado y picante. El olor se hizo más fuerte cuando entró en la zona de la cocina. Lucía se tapó la nariz con el borde de su fular. Sus ojos se llenaron de lágrimas por el escozor. Lucía se dio cuenta de que la fuente del olor provenía del despacho de Fernando, cuya puerta estaba al lado de la cocina. Esa habitación siempre estaba cerrada con llave. Fernando prohibía a cualquiera entrar, incluida Lucía, alegando la confidencialidad de los documentos de sus clientes. Hasta ahora, Lucía había obedecido porque respetaba la privacidad del trabajo de su marido. Pero esta noche, el olor que se filtraba por debajo de la puerta del despacho le hizo darse cuenta de que esa habitación guardaba algo mucho más peligroso que simples contratos. Su instinto le dijo que si encendía la más mínima llama en esa zona, toda la casa podría explotar en 1000 pedazos. Un sudor frío recorrió la espalda de Lucía. Estaba cada vez más convencida de que la advertencia del señor Julián no era una broma. Esta casa, su refugio, se había convertido en una gigantesca bomba de relojería, y el detonador probablemente estaba en manos de su propio marido. Lucía aceleró el paso hacia la puerta trasera que conectaba con el garaje lateral. Sus manos temblaban violentamente mientras buscaba la llave en la cerradura. Rezó en su interior para que la llave no se atascara. El sonido del clic al abrirse la cerradura le pareció ensordecedor, haciéndola congelarse por un momento. Temía que el sonido se oyera hasta la calle. Esperó unos segundos. Silencio. No se oyeron pasos corriendo hacia ella. Lucía empujó la puerta lentamente. El aire frío de la noche golpeó su rostro, proporcionando un ligero alivio del sofocante olor a productos químicos del interior. Salió sigilosamente, cerrando la puerta con mucho cuidado. Ahora estaba en el garaje lateral. Su pequeño utilitario estaba aparcado allí. Lucía agradeció haber aparcado siempre el coche de cara a la salida, una costumbre que su padre le había enseñado. Entró en el coche. Sus manos temblaban tanto que se le cayeron las llaves debajo del asiento. El pánico casi la hizo llorar. Tanteó el suelo del coche en la oscuridad. Su respiración era entrecortada. Se imaginó a Fernando apareciendo de repente en la ventanilla del coche y rompiéndola. Sus dedos finalmente tocaron el metal frío de las llaves. Las cogió rápidamente y las metió en el contacto. Sin embargo, dudó. Arrancar el motor del coche haría mucho ruido. Ese ruido seguramente lo oiría Fernando, que estaba al otro lado de la calle. Lucía pensó rápido. Quitó el freno de mano y luego, con todas sus fuerzas, empujó el coche para que rodara fuera del garaje. La calle frente al garaje lateral tenía una ligera pendiente hacia la calle principal de la urbanización. El coche se movió lentamente sin el ruido del motor, solo el sonido de los neumáticos rozando suavemente el asfalto. Lucía saltó de nuevo al interior y dejó que el coche se deslizara en silencio, lo más lejos posible de la casa. Su corazón latía al ritmo de las ruedas. No dejaba de mirar por el retrovisor, temiendo ver los faros de la berlina negra persiguiéndola. Después de que el coche rodara una distancia considerable y girara en la primera curva, solo entonces Lucía se atrevió a girar la llave de contacto. El motor del coche rugió. Lucía pisó el acelerador a fondo, atravesando las calles desiertas de la urbanización. No le importaron los badenes. Solo quería alejarse lo más posible. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Una mezcla de alivio por haber escapado y un dolor inmenso en el corazón. Condujo sin rumbo, solo siguiendo su instinto de alejarse. Miró el reloj del salpicadero. Las 2:45 de la madrugada. Su mundo se había derrumbado en menos de una hora. El móvil en el asiento del copiloto sonó de repente, rompiendo el silencio dentro del coche. Lucía se sobresaltó tanto que el coche se desvió un poco. Miró la pantalla iluminada. «Mi amor», estaba escrito claramente, con una foto de perfil de ambos sonriendo felices durante unas vacaciones. Lucía miró el teléfono como si viera una bomba a punto de estallar. Dudó si contestar o no. Si no contestaba, Fernando sospecharía. Si contestaba, Lucía tendría que fingir que no sabía nada. Aunque su corazón estuviera destrozado, con las manos todavía temblorosas, Lucía se armó de valor, deslizó el botón verde y se llevó el teléfono a la oreja.
Intentó regular su respiración para sonar normal, como alguien que acaba de despertarse. «Hola», dijo con la voz ronca por contener las lágrimas, pero afortunadamente, sonó como la voz de alguien somnoliento. «Cariño, ¿no estás durmiendo?» La voz de Fernando sonó al otro lado. Su tono era tan suave, tan dulce, el mismo que usaba cada día, sin rastro de maldad en su voz. Esto hizo que Lucía sintiera aún más terror. ¿Cómo podía alguien sonar tan lleno de amor cuando acababa de planear algo terrible contra su propia esposa? Lucía tragó saliva. Su garganta estaba seca. «Me acabo de despertar para ir al baño». «¿Por qué llamas a esta hora?», mintió Lucía. Contuvo un sollozo con todas sus fuerzas. Miró por el retrovisor, asegurándose de que ningún coche la seguía. «Oh, ya veo», respondió Fernando. Hubo una breve pausa, un silencio escalofriante. «No es nada, solo te echaba de menos». Tenía un mal presentimiento. «Quería asegurarme de que estabas bien en casa». «¿Estás en casa, verdad, cariño?». La pregunta sonaba simple, pero para Lucía era una trampa. Fernando la estaba poniendo a prueba. Fernando ya debía saber que la casa estaba vacía, o estaba vigilando los movimientos dentro. «Sí, claro que estoy en casa. ¿A dónde iba a ir a estas horas?». Lucía forzó una pequeña risa, que sonó tensa. «¿Por qué no estás durmiendo tú? ¿Dijiste que tenías una reunión temprano mañana?». «Sí, justo ahora me iba a dormir al hotel». «Bueno, si estás segura, vuelve a dormir, cariño». «No olvides cerrar bien la puerta», dijo Fernando. Esa última frase fue pronunciada con un énfasis extraño. «Te quiero». «Lucía». «Yo también», respondió Lucía en voz baja. Las lágrimas brotaron y mojaron sus mejillas. Colgó rápidamente la llamada antes de que su entereza se derrumbara. Lanzó el móvil al asiento del copiloto. Sintió náuseas. Las palabras de amor de Fernando acababan de sonar como un cuchillo que le desgarraba el corazón. Lucía siguió conduciendo a toda velocidad a través de la noche, dejando atrás su casa, sus recuerdos y su antigua vida, que resultó ser solo una farsa. Ahora estaba sola en una carretera oscura, acompañada únicamente por el sonido del motor de su coche y el misterioso mensaje del tintorero que le había salvado la vida. Lucía sabía que no podía volver a casa, no esa noche, y quizás nunca más. Lucía condujo sin un destino claro durante horas. El cielo nocturno y denso comenzó a desvanecerse lentamente, reemplazado por tonos violáceos y anaranjados en el horizonte oriental. Finalmente, decidió aparcar su vehículo en el área de servicio de una autopista, que comenzaba a llenarse de viajeros madrugadores. Su cuerpo se sentía destrozado, no por el esfuerzo físico, sino por la tensión mental que la había golpeado sin cesar desde la madrugada. Apagó el motor del coche y se reclinó en el asiento, mirando fijamente al vacío. Sus lágrimas se habían secado, dejando una sensación de escozor en los ojos y un vacío inmenso en el pecho. Se sentía como una extraña en su propia vida. Después de tomar un café para calmar un poco sus nervios destrozados, Lucía volvió al coche. Sabía que no podía huir para siempre. Necesitaba respuestas. Con dudas, volvió a encender su móvil, que había apagado durante el viaje para que Fernando no pudiera rastrearla. Tan pronto como apareció la señal, decenas de notificaciones de mensajes de Fernando inundaron la pantalla, preguntando con un tono cada vez más desesperado por el paradero de Lucía. Lucía ignoró todo aquello. Sus dedos temblaban mientras buscaba el contacto del señor Julián. Pulsó el botón de llamada y se acercó el móvil a la oreja, esperando que el anciano contestara a una hora tan temprana. No tardó mucho. La voz ronca pero tranquila del señor Julián se escuchó al otro lado. Lucía lo bombardeó inmediatamente con preguntas. Le preguntó quién era realmente el señor Julián, de dónde sabía todas esas cosas terribles y por qué la había ayudado. El señor Julián escuchó todo el pánico de Lucía sin interrumpirla. Cuando Lucía se quedó sin aliento y se calló, el señor Julián habló. Su voz era plana, sin exceso de emoción, como si estuviera explicando una mancha de salsa en un mantel, aunque lo que se discutía era la vida de una persona. El señor Julián le pidió a Lucía que respirara hondo antes de escuchar su explicación. Comenzó a contar que sus sospechas habían empezado 2 días antes, cuando Fernando llevó un montón de ropa sucia a su tienda. Normalmente era Lucía quien llevaba la ropa, pero esa vez fue Fernando solo, con la excusa de que le venía de paso. Cuando el señor Julián estaba clasificando la ropa antes de lavarla, encontró algo en el bolsillo de un pantalón de vestir de Fernando. Era un procedimiento estándar para el señor Julián revisar los bolsillos para que no quedaran objetos de valor o pañuelos. Dentro del bolsillo, el señor Julián encontró un ticket de compra de una tienda de productos químicos industriales de las afueras. La lista de la compra era muy inusual para las necesidades domésticas normales.
Fernando había comprado varias garrafas de disolventes fuertes y compuestos de nitrato en grandes cantidades. Lucía escuchaba atentamente, apretando el volante con fuerza. El señor Julián continuó su explicación. Dijo que para una persona normal, ese ticket podría no significar nada, pero el señor Julián tenía un pasado que lo hacía sensible a ese tipo de cosas. Sabía que la combinación de productos químicos que Fernando había comprado, si se mezclaba en las proporciones correctas, podía crear un material extremadamente inflamable y explosivo. Sin embargo, sus rastros a menudo eran sutiles, y podían confundirse con un accidente por fuga de gas. Las sospechas del señor Julián se intensificaron cuando planchó una camisa de trabajo de Fernando. Olfateó un residuo muy tenue pero característico en las fibras de la tela en la zona de las mangas. No era perfume ni olor a sudor. Era el olor a azufre y amoníaco que se adhiere por la exposición directa al manipular materiales peligrosos. No solo eso, el señor Julián también encontró un pequeño trozo de papel doblado en otro bolsillo de la camisa. El papel era un plano de la instalación de gas en la casa de Lucía. Sobre el plano había una cruz roja dibujada exactamente en el punto de la conexión principal de la tubería en el área de la cocina y el despacho. El señor Julián se dio cuenta de que Fernando estaba planeando un escenario de accidente perfecto. Fernando quería que la casa explotara y ardiera violentamente, como si hubiera ocurrido una fuga de gas natural, y el momento de la ejecución era esa noche, mientras Fernando fingía estar fuera de la ciudad para crear una coartada sólida. Fernando quería que Lucía estuviera dentro de la casa cuando ocurriera la explosión. Lucía sintió náuseas al escuchar esa detallada explicación. No podía creer que su marido, la persona que dormía a su lado cada noche, fuera capaz de planear un asesinato con tanta sangre fría. Lucía preguntó con voz débil cuál era el motivo detrás de todo esto. El señor Julián guardó silencio por un momento antes de responder con un tono de preocupación. Le contó a Lucía que hace unas semanas había escuchado por casualidad una conversación telefónica de Fernando mientras recogía ropa en la tienda. Fernando hablaba de cobrar una gran suma de un seguro de vida. El señor Julián luego investigó un poco por su cuenta y descubrió que la póliza de seguro de vida a nombre de Lucía acababa de ser actualizada con una cobertura fantástica, con Fernando como único beneficiario. Todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaron en la cabeza de Lucía. La actitud dulce de Fernando últimamente, su repentino viaje de negocios y su insistencia en que Lucía no saliera de casa esa noche para descansar. Todo era parte de una obra de teatro mortal. Fernando necesitaba ese dinero, para lo que fuera, y la vida de Lucía era el precio. El señor Julián salvó a Lucía no solo porque era una clienta fiel, sino porque su conciencia no podía permitir que ese crimen ocurriera ante sus ojos. El señor Julián concluyó su explicación pidiéndole a Lucía que mantuviera la calma y no actuara precipitadamente. Le dijo que volviera a los alrededores de su casa exactamente a las 7 de la mañana, pero solo para mirar desde lejos. El señor Julián dijo que ya había contactado con un conocido en la policía y le había entregado las pruebas iniciales que había encontrado. Lucía colgó el teléfono con sentimientos encontrados. Su miedo ahora se había convertido en una rabia ardiente. Pero se dio cuenta de que no podía enfrentarse a Fernando físicamente. Tenía que confiar en el plan del señor Julián. El sol ya había empezado a salir, iluminando un mundo que se sentía diferente para Lucía. Arrancó el motor de su coche y comenzó a conducir de nuevo hacia la casa que ya no era su hogar, sino la escena de un crimen. En su mente, la imagen del rostro sonriente de Fernando se había transformado en la de un monstruo aterrador. Lucía juró en su corazón que no se dejaría ser una víctima pasiva. Si Fernando quería una guerra, Lucía se aseguraría de que su marido perdiera estrepitosamente. Lucía aparcó su coche a 3 calles de su casa, detrás de una fila de locales comerciales que aún no habían abierto. Siguiendo las instrucciones del señor Julián de mantener una distancia segura, se acercó a pie a su urbanización, ocultando su rostro tras una mascarilla y unas gafas de sol para no ser reconocida por los vecinos que pudieran estar reunidos. Su corazón latía con fuerza a medida que se acercaba. Desde lejos ya podía ver una multitud de gente al final de la calle. El sonido de las sirenas de la policía rompía la tranquilidad matutina de aquel barrio de lujo. Lucía aceleró el paso, mezclándose entre los residentes curiosos que se agolpaban para ver qué ocurría. La escena frente a su casa le cortó la respiración. La casa no estaba destruida por una explosión como temía, pero su estado era igualmente espantoso. Una cinta policial amarilla y negra rodeaba todo el perímetro de la propiedad. La puerta principal estaba destrozada, aparentemente forzada por un equipo de asalto. Varias ventanas estaban rotas. Decenas de policías uniformados y varios de civil entraban y salían con diverso equipamiento. Un camión de bomberos también estaba de guardia en la calle, aunque no se veía fuego. Al parecer, la policía había actuado justo a tiempo,
Antes de que Fernando pudiera activar el detonador, Lucía se coló entre un grupo de vecinas que cotilleaban animadamente. Hablaban de la redada que había tenido lugar de madrugada. Decían que la policía había irrumpido en la casa cuando el cielo aún estaba oscuro. Se oyeron gritos y ruidos de forcejeo desde el interior. Lucía aguzó el oído, tratando de absorber toda la información posible sin llamar la atención. Sus ojos miraban fijamente la casa de sus sueños, que ahora parecía el esqueleto de un barco naufragado. El césped que solía cuidar con esmero estaba ahora pisoteado por las botas de los agentes. De repente, la multitud retrocedió cuando varios policías salieron por la puerta principal llevando pruebas. Sacaron varias garrafas grandes con líquido sellado y un conjunto de cables y detonadores electrónicos de aspecto complejo. Eran las pruebas del malvado plan de Fernando que había sido frustrado. Pero lo que hizo que todos los vecinos contuvieran la respiración fue cuando el equipo forense salió llevando bolsas para cadáveres de color naranja. No eran cuerpos enteros, sino trozos de objetos que parecían duros y rígidos. Los murmullos de los vecinos se intensificaron cuando un agente descubrió accidentalmente un poco una de las bolsas, revelando algo blanquecino y amarillento. Eran huesos humanos. Lucía sintió que las rodillas le flaqueaban. El señor Julián no le había contado nada de esto. Resultó que su casa no solo estaba planeada para ser el lugar del asesinato de Lucía, sino que ya era la tumba de otra persona. Al parecer, la policía había derribado una pared en el despacho de Fernando, el lugar donde Lucía tenía prohibido entrar. Detrás de la pared, cubierta con un lujoso papel pintado, Fernando ocultaba su secreto más oscuro. Lucía se horrorizó al pensar que había estado viviendo, comiendo y durmiendo en una casa cuyas paredes albergaban un esqueleto humano. Se sintió profundamente traicionada al darse cuenta de que había compartido techo con un asesino a sangre fría. El momento culminante de la tensión llegó unos minutos después. La puerta de la casa se abrió de nuevo de par en par, y esta vez dos policías corpulentos salieron arrastrando a alguien. Era Fernando. Su aspecto era caótico. Su camisa estaba rota, su cara amoratada, y sus manos fuertemente esposadas a la espalda. Se resistía, gritando que todo era un malentendido y que le habían tendido una trampa. Pero nadie le escuchaba. El rostro apuesto del que siempre se había enorgullecido estaba ahora cubierto de sudor, miedo y el polvo de los escombros de la pared. Fernando parecía una bestia salvaje atrapada. Sus ojos buscaban desesperadamente una vía de escape. Cuando la policía lo conducía hacia el coche patrulla, los pasos de Fernando se detuvieron por un momento. Sus ojos barrieron a la multitud de vecinos que se burlaban de él, y entonces sus miradas se encontraron. Aunque Lucía llevaba mascarilla y gafas, Fernando pareció reconocer la silueta de su esposa. Los ojos de Fernando se abrieron como platos. Una mezcla de sorpresa y odio. Se dio cuenta de que Lucía seguía viva, de pie allí, presenciando su caída. Fernando intentó gritar el nombre de Lucía, pero un policía lo empujó bruscamente al interior del coche patrulla. La puerta del coche se cerró de golpe, separándolos. Lucía se quedó paralizada, su cuerpo temblando no por el frío, sino por la conmoción de ver al hombre que una vez amó ser llevado como un criminal. En medio del caos, un oficial de policía se acercó a la multitud y pidió a los ciudadanos que se dispersaran. Lucía retrocedió lentamente, tratando de alejarse antes de que alguien la reconociera. Sin embargo, vio una figura que conocía de pie en una esquina, cerca de un poste de luz, observándolo todo con calma. Era el señor Julián. El anciano estaba inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro impasible, sin expresión de victoria. Solo asintió levemente hacia Lucía. Una señal de que la primera fase había terminado, y Lucía estaba a salvo. Lucía devolvió el asentimiento con los ojos llorosos, agradeciéndoselo en silencio. En el bolsillo de su chaqueta, el móvil de Lucía vibró de nuevo. Esta vez no era de Fernando, sino un mensaje del número del señor Julián. El mensaje era breve pero lleno de significado. «Esto es solo el principio, señora». La policía encontró una caja fuerte detrás de esa pared. No solo contenía dinero, sino pruebas de crímenes mayores. Debe ser fuerte, porque después de esto será llamada como testigo. No tenga miedo, la verdad está de su lado. Lucía se secó las lágrimas, enderezó la espalda y se dio la vuelta para alejarse de la multitud. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero al menos seguía viva para recorrerlo. Ya no era la Lucía ingenua y sumisa. Hoy, bajo el brillante sol de la mañana, una nueva Lucía había nacido de los escombros de la traición de su marido. Lucía estaba sentada, pensativa, en una fría silla de metal en la concurrida y ruidosa sala de espera de la comisaría. El sonido de los teléfonos, el tecleo de las máquinas de escribir y los gritos de los agentes creaban una atmósfera sofocante. Todavía llevaba la misma ropa con la que había huido de madrugada,
pero ahora la sentía pegajosa por el sudor frío y el polvo de la calle. Una joven agente de policía le trajo un vaso de agua caliente, pero Lucía ni siquiera lo tocó. Su mente seguía en el jardín de su casa, que ahora se había convertido en la escena del crimen más espeluznante de la ciudad. La imagen de Fernando siendo arrastrado por la policía se repetía en su cabeza como una cinta rota, demoliendo cada dulce recuerdo que habían construido durante sus 5 años de matrimonio. Lucía sentía la mitad de su alma entumecida, mientras que la otra mitad ardía con una ira que aún no había encontrado desahogo. Después de esperar casi 2 horas sin noticias, un inspector veterano llamado Morales llamó a Lucía para que entrara en una sala de interrogatorios especial para testigos. La habitación era pequeña, con paredes blancas y deslucidas, iluminada solo por una larga luz de neón que zumbaba suavemente. En el centro de la habitación había una vieja mesa de madera con 2 sillas enfrentadas. Lucía se sentó con las manos temblorosas, que ocultó bajo los pliegues de su largo fular. El inspector Morales se sentó frente a ella y abrió una gruesa carpeta roja que contenía el informe preliminar del equipo forense y los resultados del registro en la casa de Lucía. La mirada del hombre de mediana edad era penetrante, pero transmitía una sincera simpatía, como si hubiera visto demasiadas veces a esposas destrozadas por los crímenes de sus maridos. El inspector comenzó la conversación, preguntando por sus datos básicos y la cronología de los hechos según la versión de Lucía. Con la voz quebrada, a veces interrumpida por sollozos contenidos, Lucía lo contó todo. Contó el misterioso mensaje del señor Julián a las 2 de la mañana, la foto del coche de Fernando al otro lado de la calle, la instrucción de no encender las luces y su dramática huida por la puerta de la cocina. Lucía también entregó su móvil como prueba para que la policía pudiera ver los mensajes de advertencia y su última comunicación con Fernando. El inspector Morales escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno sin interrumpir el relato de Lucía. Cuando Lucía terminó su declaración, un breve silencio llenó la sala. El inspector Morales suspiró profundamente antes de decidir finalmente revelarle la verdad a Lucía. Dijo que Lucía tenía derecho a saber quién era realmente el hombre que había dormido a su lado todo este tiempo. El primer hecho que reveló la policía fue sobre el trabajo de Fernando. Lucía siempre había sabido que su marido era un exitoso empresario inmobiliario que a menudo manejaba grandes proyectos. Sin embargo, la policía reveló que la empresa inmobiliaria era completamente ficticia. Fernando era en realidad el cerebro de una red de estafa piramidal que había engañado a cientos de personas, con pérdidas de millones de euros. El dinero para las compras de lujo y el cómodo estilo de vida que Lucía había disfrutado provenía del dinero de la estafa, lavado para que pareciera legal. Lucía se tapó la boca con la mano, conmocionada al escuchar la verdad. Pero las sorpresas no habían terminado. El inspector Morales sacó una foto de la carpeta. La foto mostraba el agujero en la pared del despacho de Fernando, que había sido derribada a la fuerza. En el estrecho hueco de la pared se veía un esqueleto humano que aún conservaba restos de ropa formal. La policía explicó que la identidad del esqueleto era la de un antiguo socio de Fernando, que había sido reportado como desaparecido hacía 2 años. El pobre hombre fue asesinado porque tenía la intención de denunciar el esquema de estafa de Fernando a las autoridades. Fernando lo mató en la casa mientras estaba en obras. Luego ocultó el cuerpo detrás de la pared y lo cementó, convirtiéndolo en una parte permanente de los cimientos de su hogar. Lucía sintió unas náuseas terribles, imaginando que había vivido todo ese tiempo junto a un cadáver sin saberlo. La crueldad de Fernando no se detuvo en la estafa y el asesinato del pasado. El plan de incendiar la casa esa noche era la culminación de su desesperación. La policía explicó que la red de estafa de Fernando estaba empezando a ser investigada por las autoridades financieras, y los inversores estafados comenzaban a perseguirlo. Fernando necesitaba una salida rápida y dinero fresco para huir al extranjero. Por eso, había aumentado el valor de la póliza de seguro de vida de Lucía en secreto hacía un mes. Su plan era meticuloso y sádico. Haría estallar la casa con Lucía dentro, reclamaría el dinero del seguro por la muerte de su esposa en un accidente de gas, y luego desaparecería para siempre con una nueva identidad. Si no hubiera sido por la agudeza del señor Julián al ver el ticket de compra de los productos químicos, Lucía ahora mismo sería cenizas. El inspector Morales le mostró entonces una bolsa de plástico transparente con pruebas encontradas en los bolsillos de Fernando durante su arresto. Dentro había 2 billetes de avión en clase business para un vuelo de solo ida a un país vecino. Estaba programado para salir ese mismo mediodía. Lucía miró los billetes con desolación. Un billete estaba a nombre de Fernando, pero el otro no estaba a nombre de Lucía. El segundo billete estaba a nombre de una mujer que Lucía no conocía. Esto confirmaba que Fernando no planeaba huir solo. Había otra persona, una mujer, que formaba parte de su plan de escape. Fernando no solo quería matar a Lucía por dinero,
sino también para empezar una nueva vida con otra mujer sobre el sufrimiento y la muerte de su esposa. Las lágrimas de Lucía cayeron sobre la mesa de madera. La sensación de traición era tan dolorosa que sentía como si se le rompieran los huesos. El hombre que la besaba en la frente cada mañana, que siempre elogiaba su comida, resultó ser un monstruo de dos caras que planeó su muerte con sumo cuidado. La ira comenzó a crecer lentamente en el corazón de Lucía, desplazando la profunda tristeza. Levantó la cara y miró directamente a los ojos del inspector Morales. Lucía preguntó: ¿Han arrestado a la mujer cuyo nombre está en el billete? La policía respondió que estaban rastreando esa identidad, pero sospechaban que el nombre podría ser falso o un alias utilizado para engañar a los funcionarios de inmigración. El interrogatorio terminó con Lucía firmando el acta de declaración. Se sentía agotada, pero su mente estaba ahora mucho más clara. La máscara de Fernando se había roto por completo. Ya no había amor ni duda en el corazón de Lucía. Solo quedaba la determinación de acero de ver a Fernando pudrirse en la cárcel. Cuando Lucía salió de la sala de interrogatorios, se sintió como una mujer diferente. Ya no era la esposa sumisa e ingenua. Era la testigo clave que tenía el as en la manga para destruir a Fernando. Lucía juró en su corazón que descubriría quién era la misteriosa mujer que debía sentarse en el asiento del avión junto a Fernando. Sabía que mientras esa mujer siguiera libre, su vida todavía estaría en peligro. Con paso pesado pero firme, Lucía salió de la comisaría, llevando consigo el peso de una verdad amarga pero liberadora. El sol ya estaba alto, emitiendo un calor que quemaba la piel. Sin embargo, Lucía sentía frío. Después de que sus asuntos en la comisaría terminaran por el momento, no sabía a dónde ir. Su casa todavía estaba precintada y no tenía familiares cercanos en la ciudad. Sin darse cuenta, su coche la llevó de vuelta hacia la tintorería del señor Julián. Ese lugar se sentía como la única zona segura para ella en ese momento. La tienda era pequeña y modesta, ubicada en una fila de locales antiguos con la pintura de las paredes descascarillada. El característico aroma a detergente y suavizante de ropa recibió inmediatamente a Lucía, proporcionándole un poco de calma en medio de la tormenta de su vida. El señor Julián estaba ocupado doblando una gran sábana blanca en su amplia mesa de trabajo. El anciano no pareció sorprendido de ver a Lucía. Detuvo su trabajo, se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y rápidamente le trajo una silla de plástico para que se sentara. El señor Julián no hizo muchas preguntas. Le ofreció una taza de infusión caliente, como si supiera exactamente lo que Lucía necesitaba para calmar sus nervios tensos. Lucía aceptó la taza con manos temblorosas. El vapor caliente acarició su pálido rostro. Le dio las gracias en voz baja, no solo por la infusión, sino por haberle salvado la vida. Cuando Lucía estuvo un poco más tranquila, el señor Julián fue a la parte trasera de la tienda y volvió con una camisa blanca envuelta en plástico transparente. Era la camisa de trabajo de Fernando. La camisa que se convirtió en la clave para abrir la caja de Pandora de sus crímenes. El señor Julián colocó la camisa sobre la mesa frente a Lucía. Comenzó a explicar los detalles forenses que había encontrado, detalles que había guardado deliberadamente para Lucía antes de que la policía se llevara la prueba esa tarde. El señor Julián señaló la parte interior del cuello de la camisa. Allí había una mancha rojiza muy tenue, casi invisible a simple vista si no se observaba bajo una luz brillante. El señor Julián explicó que era una mancha de pintalabios, pero no uno cualquiera. Como antiguo experto forense, el señor Julián tenía un amplio conocimiento de diversas sustancias químicas, incluidos los cosméticos. Explicó que la mancha tenía una textura mate de larga duración, difícil de quitar incluso con un lavado normal, y su color era un rojo teja específico. Lucía frunció el ceño. Nunca había usado un pintalabios de color rojo teja. Siempre elegía tonos nude o rosados suaves, como le gustaba a Fernando, que prefería una apariencia natural. Este hecho confirmaba la existencia de otra mujer en la vida de Fernando, una mujer con un acceso tan cercano que la mancha de su pintalabios podía quedar en el interior del cuello de la camisa de su marido. Pero no era la mancha de pintalabios la pista principal del señor Julián. El anciano abrió un poco el plástico que envolvía la camisa y le pidió a Lucía que se acercara y oliera. Lucía dudó un momento, pero obedeció la petición de su salvador. Acercó la nariz al cuello de la camisa. Entre el fuerte olor a detergente de la tintorería, se percibía otro aroma, extraño pero muy distintivo. Olía dulce, intenso, y ligeramente a sándalo mezclado con jazmín. Era el aroma de un perfume caro, muy penetrante y con un carácter fuerte. Un aroma completamente diferente al de Lucía, que era de vainilla suave. El señor Julián miró a Lucía con seriedad. Dijo que este aroma era muy importante. Este tipo de perfume era un perfume de nicho, raramente vendido en tiendas comunes y generalmente importado. Su fijación era muy fuerte, y podía durar días en las fibras de algodón.
El señor Julián advirtió a Lucía que estuviera alerta. Sospechaba que la mujer dueña de este perfume no era una persona cualquiera. Fernando pudo llevar a cabo su estafa durante tanto tiempo sin ser descubierto, seguramente porque tenía ayuda de alguien de dentro que entendía el sistema legal o de seguridad. La mujer del perfume, según el análisis del señor Julián, era la clave de todo. Era la verdadera socia criminal de Fernando. Lucía grabó bien las características de ese aroma en su memoria. El penetrante olor a sándalo y jazmín. Prometió recordarlo. Después de hablar un buen rato y sentirse un poco más fuerte, Lucía se despidió. Tenía que buscar un hotel barato para alojarse mientras esperaba que el proceso legal siguiera su curso. Cuando salió de la tintorería, el sol de la tarde le deslumbró. Lucía caminó hacia su coche aparcado en la calle. Su mente estaba llena de preguntas sobre la identidad de la misteriosa mujer. De repente, un coche patrulla de la policía se detuvo justo delante del coche de Lucía. La ventanilla bajó, revelando el rostro de una atractiva y amable agente de policía. Era la agente Raquel, una de las oficiales que la había saludado en la comisaría y le había dado agua. Raquel sonrió ampliamente, mostrando una dentadura perfecta. Salió del coche y se acercó a Lucía con una actitud amistosa que parecía exagerada. Raquel dijo que pasaba por allí y vio el coche de Lucía. Le ofreció ayuda si necesitaba un lugar seguro o simplemente alguien con quien hablar, dado que Lucía estaba pasando por un momento difícil y sola. Lucía, que se sentía vulnerable, se sintió un poco reconfortada por esa atención. Pensó que quizás no todos los policías eran tan rígidos y formales como el inspector. Raquel rodeó el hombro de Lucía con el brazo de forma familiar, tratando de dar un gesto de apoyo como una vieja amiga. Raquel le susurró al oído a Lucía, diciéndole que debía ser fuerte, y que ella ayudaría a supervisar el caso personalmente para que Fernando recibiera el castigo que merecía. En el momento en que Raquel la abrazó, el mundo de Lucía pareció detenerse por segunda vez ese día. La nariz de Lucía, ahora pegada al hombro del uniforme de Raquel, percibió ese aroma, el aroma que acababa de aprender en la tintorería del señor Julián. El pesado olor a sándalo mezclado con la dulzura penetrante del jazmín. Olía exactamente igual, idéntico, inconfundible. El corazón de Lucía pareció caerle al estómago. Sus ojos se desviaron hacia los labios sonrientes de Raquel. El color de los labios de la agente era rojo teja mate, exactamente igual a la descripción de la mancha en el cuello de la camisa de Fernando. La sangre de Lucía se heló. Un escalofrío le recorrió desde los pies hasta la cabeza. La mujer que ahora la abrazaba, que le ofrecía protección y fingía ser un ángel salvador, era la misma mujer que había dejado su rastro en la camisa de su marido. La mujer cuyo nombre probablemente estaba escrito en el segundo billete de avión. Raquel era la amante de Fernando y su cómplice, escondida detrás de un uniforme de la ley. Lucía contuvo la respiración, esforzándose al máximo por no mostrar la sorpresa en su rostro. Se dio cuenta de que estaba en el abrazo de una serpiente venenosa lista para morderla en cualquier momento. En cuestión de segundos, Lucía tuvo que convertirse en la mejor actriz para salvar su propia vida. Devolvió el abrazo con rigidez, sonriendo falsamente, mientras su cerebro gritaba alerta. El enemigo estaba frente a ella. El corazón de Lucía latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. El aroma a jazmín y sándalo que emanaba del uniforme de la agente Raquel era sofocante. Era el olor tangible de la traición. Sin embargo, Lucía sabía que no podía entrar en pánico. Si reaccionaba o rechazaba el abrazo bruscamente, Raquel sospecharía que su tapadera había sido descubierta. Con los restos de valor que pudo reunir, Lucía se obligó a devolver el abrazo con rigidez. Fingió sollozar suavemente en el hombro de Raquel, usando ese momento emocional como una máscara para ocultar el miedo que la invadía. En su interior, Lucía rezaba para que Dios le diera la fuerza para actuar frente a esa mujer serpiente. Raquel deshizo el abrazo lentamente, mirando a Lucía con una expresión de falsa empatía. Se secó una lágrima falsa en el rabillo de su propio ojo, actuando como si también sintiera el sufrimiento de Lucía. Raquel invitó a Lucía a una cafetería tranquila no muy lejos de allí. Su excusa era que quería hablar del desarrollo del caso de Fernando de manera más privada, sin las interrupciones de la burocracia de la comisaría. Raquel alegó que había algunos asuntos delicados que Lucía debía saber por su propia seguridad. Lucía se dio cuenta de que era una trampa, pero también sabía que era una oportunidad de oro para obtener información o incluso para tenderle una trampa a Raquel. Con un débil asentimiento, Lucía aceptó la invitación. Condujeron en coches separados hacia la cafetería. Durante todo el trayecto, las manos de Lucía temblaban mientras agarraba el volante. Aprovechó el momento a solas en el coche para enviar un mensaje rápido al señor Julián. Escribió que estaba con la agente Raquel de camino a una cafetería en la calle principal y que ya sabía que Raquel era la mujer del perfume.
El señor Julián respondió rápidamente, dándole instrucciones firmes para que se mantuviera alerta, no comiera ni bebiera nada, y mantuviera activada la función de compartir ubicación de su móvil. El señor Julián también le recordó a Lucía que empezara a lanzar el cebo sobre la prueba ficticia que habían discutido antes. Al llegar a la cafetería, Raquel eligió una mesa en un rincón de la sala, bastante oculta de la vista de los demás clientes. El ambiente era tenue y tranquilo, el lugar perfecto para una conversación secreta o un plan malvado. Raquel pidió 2 tazas de infusión caliente y algunos aperitivos. Después de que el camarero se fuera, el rostro de Raquel se volvió más serio. Se inclinó hacia adelante, mirando fijamente a Lucía. Raquel comenzó a preguntar con un tono que pretendía ser de ayuda. Preguntó si Fernando le había confiado alguna vez documentos, llaves o un cuaderno especial. Raquel argumentó que la policía buscaba un libro de contabilidad que contenía los datos del flujo de dinero de la estafa de Fernando, y que si se encontraba ese libro, la sentencia de Fernando podría ser más severa. Lucía, ya preparada mentalmente, puso cara de inocencia y confusión. Negó con la cabeza débilmente, diciendo que solo era una ama de casa, que nunca tuvo permiso para entrar en el despacho de su marido. Lucía vio un destello de decepción e impaciencia en los ojos de Raquel. Aunque fue solo por un instante, Raquel siguió presionando sutilmente, tratando de sonsacar a Lucía cualquier recuerdo sobre posibles escondites secretos que Fernando pudiera haber mencionado. Lucía siguió jugando al tira y afloja, fingiendo recordar algo para luego olvidarlo, haciendo que Raquel se sintiera cada vez más curiosa y ansiosa. El camarero llegó con el pedido. 2 tazas de té de jazmín humeantes fueron colocadas sobre la mesa. Raquel invitó a Lucía a beber con una sonrisa dulce y escalofriante. Cuando Lucía iba a levantar su taza, su móvil vibró en su regazo. Lucía miró debajo de la mesa. Un mensaje del señor Julián. No bebas. Puso algo cuando el camarero dejó la bandeja. Distráela. Lucía se quedó helada. Miró su taza de té. Un líquido transparente y parduzco que parecía inofensivo pero que podría contener un somnífero o una dosis baja de veneno. El cerebro de Lucía trabajó a toda velocidad. Tenía que cambiar las tazas o deshacerse de ellas sin que se diera cuenta. De repente, tuvo una idea. Puso cara de pánico y dijo que había visto pasar el coche del abogado de Fernando por la ventana de la cafetería. Raquel, sorprendida, se giró inmediatamente hacia la ventana detrás de ella, dando la espalda a la mesa. En esa fracción de segundo crucial, Lucía, con manos temblorosas pero ágiles, cambió la posición de su taza de té con la de Raquel. Su movimiento fue rapidísimo, impulsado por la adrenalina de la supervivencia. Cuando Raquel se volvió de nuevo hacia la mesa con cara de confusión por no haber visto a nadie, las tazas ya estaban intercambiadas. Lucía fingió seguir mirando por la ventana, diciendo que quizás se había equivocado por el estrés. Raquel suspiró, intentando calmar a Lucía, y luego cogió la taza de té que tenía delante, la que debería haber sido para Lucía, y la sorbió lentamente. Lucía contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza al ver a su enemiga beber su propio veneno. Para mantener la farsa, Lucía también levantó su taza, la segura, y bebió un poco. Continuaron la conversación. Lucía comenzó a lanzar su cebo principal. En un susurro, le dijo a Raquel que acababa de recordar una cosa. Lucía inventó una historia sobre cómo, una semana antes, Fernando había traído un gran oso de peluche que, según él, era un regalo para el hijo de un socio. Pero el peluche se sentía muy pesado y duro en la zona del vientre. Los ojos de Raquel brillaron al oír la historia. Preguntó, ¿dónde está ese oso ahora? Lucía respondió con tono dudoso que el oso se había manchado con café derramado, así que Fernando lo había llevado a la tintorería del señor Julián y aún no lo había recogido porque lo arrestaron antes. Lucía dijo que sospechaba que la llave de la caja fuerte o el libro de contabilidad estaban dentro del vientre del oso. Raquel intentó ocultar su emoción. Asintió repetidamente, diciendo que se aseguraría de recoger el oso a la mañana siguiente como prueba. Pero el efecto de la droga en el té comenzaba a hacer efecto. 10 minutos después, la mirada de Raquel se volvió somnolienta. Su habla empezó a ser incoherente y desenfocada. Se masajeó las sienes, quejándose de un dolor de cabeza por el cansancio de un largo día de trabajo. Raquel no se dio cuenta de que había bebido el sedante de alta dosis que había preparado para incapacitar a Lucía y secuestrarla. Viendo el estado debilitado de Raquel, Lucía se despidió con la excusa de que necesitaba descansar. Raquel no pudo detenerla porque su cuerpo se sentía extremadamente pesado. Lucía dejó a Raquel desplomada en la silla de la cafetería. Mientras, Lucía salió sintiéndose victoriosa. El cebo había sido mordido, y esa noche se montaría la verdadera trampa. La noche cayó rápidamente, trayendo consigo un viento frío que calaba hasta los huesos.
La tintorería del señor Julián había cerrado a las 9. La luz exterior estaba apagada, dejando la zona de los locales en la oscuridad. Pero dentro de la tienda, la oscuridad no estaba vacía. Lucía y el señor Julián estaban sentados en silencio detrás del mostrador, ocultos entre montones de cestas de ropa. Esperaban en silencio, acompañados solo por el tic-tac del reloj de pared que sonaba ensordecedor. El señor Julián lo había preparado todo. Conocía la psicología de criminales como Raquel. La codicia y el miedo la harían actuar precipitadamente. Después de escuchar la historia sobre las pruebas dentro del oso de peluche, Raquel no esperaría hasta la mañana siguiente. Vendría esa misma noche para coger las pruebas y eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Y así fue. Exactamente a las 11 de la noche, se oyó el motor de un coche detenerse a cierta distancia. Poco después, una sombra se vio merodeando frente a la persiana metálica de la tienda. Se escuchó un suave clic mientras alguien intentaba forzar el candado con una herramienta. El señor Julián había puesto a propósito un candado viejo y algo oxidado para que fuera fácil de abrir, atrayendo al ratón a la trampa. La persiana metálica se levantó lentamente. Produjo un chirrido que helaba la sangre en medio del silencio nocturno. Una figura vestida de negro, con gorra y mascarilla, entró en la tienda. Desde su escondite, Lucía pudo ver a la figura encender una pequeña linterna. El haz de luz barrió la habitación, iluminando las filas de ropa colgada pulcramente en plástico. La figura era Raquel. Aunque caminaba un poco tambaleante por el efecto residual del sedante de la tarde, su malvada determinación la mantenía en pie. Raquel comenzó a revolver las pilas de ropa limpia en las estanterías, buscando el oso de peluche del que Lucía le había hablado. Lanzó la ropa de los clientes al suelo con brusquedad. Su respiración era agitada, llena de emoción. Estaba en pánico porque la situación de Fernando era cada vez más comprometida y necesitaba esos activos para huir sola. Después de varios minutos de búsqueda infructuosa, Raquel comenzó a frustrarse. Pateó una cesta de ropa sucia, esparciendo su contenido. Fue entonces cuando un foco en el centro de la sala se encendió de repente, deslumbrando a Raquel y haciendo que se cubriera los ojos con el brazo. El señor Julián apareció de detrás de una cortina, de pie, erguido y tranquilo. En su mano no sostenía un arma de fuego, sino una plancha de vapor caliente que echaba humo blanco al aire, creando un efecto dramático e intimidante. Raquel, sorprendida, sacó su pistola reglamentaria de la cintura y apuntó al señor Julián. Su mano temblaba, pero sus ojos reflejaban una clara intención de matar. Le gritó al señor Julián que le entregara el oso de peluche. Raquel amenazó con dispararle en la cabeza si no cooperaba. También se burló del señor Julián, llamándolo un simple tintorero que no sabía con quién se estaba metiendo. Raquel, en su pánico y arrogancia, comenzó a desvariar. Admitió que ella había planeado el escenario del incendio junto con Fernando. Admitió que ella le había dicho a Fernando que matara a su socio años atrás. Dijo que Lucía era solo una mujer estúpida, que ya debería estar muerta y reducida a cenizas. El señor Julián escuchó todos los insultos sin pestañear. No retrocedió ni un paso. Con una voz autoritaria, muy diferente a su carácter de tintorero, el señor Julián dijo que no había ningún oso de peluche allí. El oso era solo una invención de Lucía. Lo único que había allí era la verdad siendo grabada. El señor Julián señaló a una esquina superior de la sala, hacia una pequeña cámara de seguridad cuya luz parpadeaba en rojo. Raquel se rió con desdén, diciendo que podía borrar fácilmente esa grabación después de matar al señor Julián y quemar la tienda. Pero la sonrisa de Raquel se desvaneció al instante cuando una voz grave sonó por un altavoz instalado en el techo. Era la voz del comisario jefe Vargas, el superior directo de Raquel en la policía. La voz resonó diciendo que Raquel estaba rodeada y que toda su confesión acababa de ser retransmitida en directo a la pantalla de la sala de reuniones de la policía, donde los altos mandos estaban reunidos esa noche. Lucía y el señor Julián habían colaborado con el comisario Vargas, un antiguo colega del señor Julián, para tenderle una trampa a Raquel en una operación encubierta. El rostro de Raquel se puso pálido como el papel, más blanco que las sábanas esparcidas por el suelo. Miró hacia la puerta principal, que ahora estaba inundada por las luces rojas y azules de los coches de policía que rodeaban el lugar en silencio. Lucía salió de su escondite, situándose junto al señor Julián. Lucía miró a Raquel con una mirada fría, la mirada de una mujer que había resucitado de su propia muerte. Lucía dijo en voz alta que las manchas de pintalabios en la ropa se pueden lavar, pero la mancha del crimen en las manos de Raquel nunca desaparecerá. Raquel, al darse cuenta de que su carrera y su vida estaban acabadas, dejó caer su pistola al suelo con un fuerte golpe. Cayó de rodillas, llorando histéricamente, no por remordimiento, sino por haber sido derrotada. Varios policías armados entraron,
Esposaron a Raquel bruscamente y la sacaron a rastras. La imagen de Raquel siendo llevada fuera de la tienda, pasando por encima de los montones de ropa sucia que ella misma había revuelto, se convirtió en un símbolo de perfecta ironía. La agente de la ley corrupta finalmente fue limpiada en una lavandería. Cuando el tumulto se calmó y la policía se llevó a Raquel, la tienda volvió a quedar en silencio. Lucía sintió que las piernas le fallaban, se dejó caer en una silla de plástico. El señor Julián apagó su plancha de vapor y se acercó a Lucía. Le dio una palmadita en el hombro, con la sonrisa sincera de un padre. Esa noche, en medio del olor a detergente y el caos, Lucía se sintió verdaderamente aliviada por primera vez. El enemigo oculto había sido desenmascarado, y la trampa de la tintorería había funcionado a la perfección. Ambos sabían que el capítulo más oscuro había terminado. Ahora solo quedaba esperar a que el karma hiciera su trabajo con Fernando y Raquel. La noticia del arresto de Raquel y del desmantelamiento de la red de estafa piramidal liderada por Fernando se convirtió en el tema principal de todos los medios de comunicación durante semanas. El escándalo sacudió a la policía regional y a la sociedad en general, dada la implicación de una agente que se suponía debía proteger a los ciudadanos. Raquel, ahora en una celda de aislamiento, no estaba dispuesta a caer sola. En los intensos interrogatorios llevados a cabo por asuntos internos, Raquel desveló todos los detalles de los crímenes de Fernando sin ocultar nada. Entregó pruebas de transacciones a cuentas en el extranjero, grabaciones de conversaciones sobre el plan de asesinato e incluso la ubicación de otros activos ilegales. La confesión de Raquel fue el último clavo en el ataúd de Fernando. Ya no había resquicios legales que su caro abogado pudiera explotar para librarlo de la justicia. El hombre que antes era conocido como un exitoso y educado empresario, aparecía ahora en televisión como un criminal de alto nivel que planeó asesinar a su propia esposa por el dinero del seguro. Sin embargo, la pena de prisión y la confiscación de todos sus bienes no fueron el único karma que le esperaba a Fernando. La justicia universal funciona de maneras misteriosas y a menudo más crueles que el veredicto de un juez. Pocos días después de ser ingresado en prisión preventiva, Fernando comenzó a quejarse de su salud. Al principio, era solo una tos seca, que se consideró una gripe común debido al aire húmedo y sucio de la cárcel. Pero con el tiempo, esa tos se volvió aterradora. Fernando comenzó a sufrir graves dificultades para respirar cada noche. Sentía el pecho como si estuviera aplastado por hormigón, y cada inhalación era como respirar polvo de vidrio. Su rostro, antes cuidado, se volvió pálido y demacrado. Su cuerpo se consumió drásticamente en cuestión de semanas, ya que perdió el apetito por completo debido al dolor constante que lo atormentaba. El equipo médico de la prisión que examinó a Fernando descubrió un hecho médico impactante. Los pulmones de Fernando sufrían un daño tisular severo e irreversible. Tras una investigación, se determinó que la causa era la exposición a productos químicos tóxicos en altas concentraciones. Resultó que mientras Fernando estaba ocupado mezclando los explosivos y el material incendiario en su despacho cerrado y sin ventilación adecuada, había inhalado los vapores de los disolventes fuertes y los compuestos de nitrato que había comprado. Fernando, creyéndose muy listo, pensó que una simple mascarilla de tela era suficiente para protegerlo. Sin embargo, esas sustancias son corrosivas para los tejidos blandos respiratorios si se inhalan en un espacio cerrado. La ironía fue desgarradora. Los productos químicos que preparó para quemar viva a Lucía ahora le quemaban sus propios pulmones desde dentro, lenta pero seguramente, torturándolo con cada aliento. Lucía, que ahora vivía temporalmente en un apartamento de alquiler mientras esperaba la resolución del divorcio y del caso, recibió noticias del estado de Fernando a través del inspector. Aunque su corazón se había endurecido, sintió el impulso de ver a Fernando una vez más, no para perdonar, ni para lamentar su destino. Lucía quería asegurarse con sus propios ojos de que el monstruo que había atormentado su vida estaba verdaderamente derrotado. Quería cerrar el libro de su antigua vida con un punto final firme. Así que, una tarde nublada, Lucía se dirigió al complejo penitenciario, acompañada por el señor Julián, que la vigilaba fielmente desde la distancia. Lucía vestía sus mejores galas, su rostro estaba fresco y sereno, en marcado contraste con la imagen de esposa destrozada que Fernando quizás esperaba ver. El ambiente en la sala de visitas de la prisión era sombrío y olía a humedad. Lucía se sentó a un lado de una mesa dividida por un grueso cristal, esperando a que los guardias trajeran a Fernando. Cuando la puerta de hierro al otro lado se abrió, Lucía apenas reconoció a la figura que caminaba con dificultad, escoltada por los guardias. Fernando parecía 20 años mayor. Su pelo estaba desordenado, su piel opaca y cubierta de manchas rojas, y no paraba de toser violentamente hasta que su cuerpo se convulsionaba. El sonido de su respiración era un silbido doloroso, audible incluso a través del cristal. Fernando se sentó en la silla con esfuerzo.
Sus ojos miraron a Lucía con una expresión difícil de interpretar. Una mezcla de vergüenza, desesperación, y los últimos vestigios de la manipulación que aún intentaba ejercer. Fernando levantó el auricular del teléfono que conectaba su comunicación a través del cristal. Sus manos temblaban violentamente. Su voz sonaba ronca, rota y débil, muy lejos de la voz de barítono autoritaria que solía embelesar a Lucía. La primera frase que salió de la boca de Fernando no fue una disculpa, sino una patética autodefensa. Dijo que lo hizo todo porque estaba ahogado por las deudas, que en realidad no quería hacerle daño a Lucía, y que fue Raquel quien lo obligó a idear un plan tan cruel. Fernando intentó culpar a todos menos a sí mismo. Incluso se atrevió a pedirle a Lucía que le buscara un abogado mejor y le comprara medicamentos de importación para sus pulmones, porque los de la enfermería de la prisión no aliviaban su dolor. Lucía escuchó todo ese desvarío con el rostro impasible. Ya no sentía una rabia explosiva, solo asco y lástima, al ver lo bajo que había caído la dignidad del hombre que tenía delante. Antes, Lucía veía a Fernando como su protector, su guía, el pilar de su vida. Ahora solo veía a un cobarde que agonizaba por sus propias acciones. Cuando Fernando terminó de hablar y comenzó a toser de nuevo hasta que su rostro se enrojeció, Lucía acercó los labios al auricular. Con una voz tranquila pero firme, Lucía dijo que no había venido a escuchar cuentos ni a ofrecer ayuda. Había venido a devolver lo que ya no le pertenecía. Lucía buscó en su bolso y sacó un anillo de oro blanco con un pequeño diamante, su anillo de bodas. Se lo mostró a Fernando, dejando que su brillo se reflejara bajo la lúgubre luz de neón de la prisión. Fernando miró el anillo con los ojos llorosos, suplicándole a Lucía que no lo dejara solo en su enfermedad. Suplicó en nombre del amor que una vez existió, en nombre de su pasado. Pero Lucía solo negó lentamente con la cabeza. Dejó el anillo sobre la mesa de metal a su lado y lo apartó, como si fuera un objeto sucio y repugnante. Lucía le dijo a Fernando que su amor se había quemado hasta las cenizas, exactamente la noche en que Fernando decidió encender el mechero al otro lado de la calle de su casa. Lucía afirmó que el dolor en los pulmones de Fernando era un recordatorio eterno de Dios de lo podrida que estaba su alma. Cada vez que a Fernando le costara respirar, Lucía quería que recordara que así se sentía ahogarse en las propias mentiras. Lucía concluyó la conversación con una despedida cortante. He tirado todos nuestros recuerdos a la basura, justo donde deberías estar tú ahora. No vuelvas a contactarme, porque para mí, moriste esa noche. Sin esperar la respuesta de Fernando, que comenzó a llorar histéricamente mientras golpeaba el cristal, Lucía colgó el auricular y se levantó. Se dio la vuelta y salió de la sala de visitas con paso ligero. No miró hacia atrás, aunque todavía podía oír los gritos roncos de Fernando llamándola entre ataques de tos tortuosos. Cuando la pesada puerta de hierro se cerró detrás de ella, Lucía respiró hondo el aire libre del patio de la prisión. El aire se sentía tan fresco, tan dulce y tan liberador. El señor Julián la recibió en la puerta con una leve y tranquilizadora sonrisa. Lucía le devolvió la sonrisa. Hoy había roto la última cadena que la ataba a su oscuro pasado. Era libre. Completamente libre. Había pasado un año desde la noche gris que cambió la vida de Lucía. El tiempo demostró ser el sanador más eficaz, transformando las heridas en cicatrices de fortaleza. En una nueva y concurrida zona comercial, una moderna boutique de moda destacaba con un letrero que decía «El Rincón de Lucía». La boutique estaba dominada por suaves colores pastel y una iluminación cálida, creando un ambiente acogedor y elegante. El aroma dentro de la boutique era muy particular. No era un perfume penetrante ni olor a productos químicos, sino el aroma de un ambientador natural para ropa, fresco y calmante, como el de una mañana soleada. Lucía ya no era una mujer frágil. Se encontraba en medio de su boutique, organizando con destreza la disposición de su nueva colección de vestidos. Su apariencia había cambiado. Ahora era más elegante y segura de sí misma. Vestía uno de sus propios diseños, irradiando el aura de una exitosa mujer de negocios. Este negocio lo había construido con sus ahorros personales legítimos y el dinero de la devolución de las inversiones que la policía logró recuperar de los activos de Fernando. Lucía decidió no lamentarse de su destino, sino reconstruir su vida desde cero, sobre los cimientos de la honestidad y el trabajo duro. Esta boutique no era solo un lugar para vender ropa, sino un símbolo de su resurgimiento. En un rincón de la boutique, en el área dedicada a la gestión de existencias y empaquetado, se veía una figura muy familiar. El señor Julián, con sus gafas de lectura en la nariz, estaba ocupado revisando una lista de inventario. El anciano ya no era el tintorero de un local estrecho y caluroso. Lucía lo había nombrado gerente de operaciones y logística de su boutique. La honestidad, la meticulosidad y el ojo de halcón del señor Julián para los detalles de las telas y las costuras se convirtieron en un activo inestimable para el negocio de Lucía.
Ni un solo defecto de producción o una pequeña mancha en la tela escapaba a la inspección del señor Julián. Los clientes estaban muy satisfechos porque la calidad de los productos que recibían era siempre perfecta, limpia y fragante. La relación entre Lucía y el señor Julián era ahora más que la de jefa y empleado. Eran como un padre y una hija que se cuidaban mutuamente. El señor Julián encontró una nueva vitalidad en este lugar, sintiéndose valorado y necesario en su vejez. Mientras que para Lucía, el señor Julián era un protector enviado por Dios, un sustituto de la figura paterna que había perdido hacía mucho tiempo. A menudo almorzaban juntos, hablando de todo, desde las últimas tendencias en tejidos hasta historias divertidas sobre los nietos del señor Julián. Ya no había tensión, ni terror, solo paz y gratitud. Esa tarde, después de que la boutique cerrara y los demás empleados se fueran, Lucía y el señor Julián se sentaron a relajarse en la terraza trasera del local, que daba a un pequeño jardín. Disfrutaban de una infusión caliente mientras veían la puesta de sol dorada. Una suave brisa vespertina soplaba. La atmósfera era tan serena y pacífica, muy diferente del pánico y la oscuridad que habían experimentado un año antes. Lucía giró la taza entre sus manos, sus ojos perdidos en el recuerdo del largo viaje que había recorrido. Recordó cómo una simple camisa sucia pudo desvelar un gran crimen que casi le costó la vida. Lucía se volvió hacia el señor Julián y le hizo una pregunta que había guardado todo este tiempo. Le preguntó, ¿cómo pudo estar tan seguro esa noche? ¿Cómo pudo leer los signos del crimen en una simple prenda de ropa? Lucía sentía curiosidad por saber si era puramente ciencia forense o si había alguna otra intuición en juego. El señor Julián sonrió sabiamente, dejando su taza lentamente sobre la mesa. Miró a Lucía con la mirada serena de un maestro orgulloso de su alumna que ha superado el examen de la vida. El señor Julián comenzó a hablar con un tono filosófico y profundo. Dijo que la ropa es la segunda piel de las personas. La ropa lo absorbe todo, no solo el sudor y el polvo, sino también las emociones, los hábitos y los secretos de quien la lleva. La gente puede mentir con la boca, puede fingir una sonrisa, incluso puede engañar con la mirada. Pero su ropa nunca puede mentir. Las arrugas en la manga de una camisa cuentan una historia de inquietud. Una mancha en el bajo del pantalón cuenta a dónde han ido los pies, y el aroma que queda cuenta con quién han pasado el tiempo. El señor Julián dijo que él solo había aprendido a escuchar las historias que susurran las fibras de la tela. Lucía reflexionó sobre esas palabras. Se dio cuenta de lo ciertas que eran. Fernando, que parecía perfecto con sus trajes caros, en realidad guardaba podredumbre en sus bolsillos y su cuello, mientras que el señor Julián, que solo vestía una simple camiseta, guardaba un corazón de oro y el coraje de un héroe. Las apariencias a menudo engañan, pero los pequeños detalles siempre revelan la verdad. Lucía estaba agradecida de haber aprendido a ver más allá de la superficie, a confiar en su intuición y, lo más importante, a valorar a las personas sinceras como el señor Julián. El señor Julián metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó algo, un pequeño pendrive negro. Se lo entregó a Lucía. Lucía frunció el ceño, confundida, preguntando qué era. El señor Julián explicó que esa misma tarde, mientras inspeccionaba la chaqueta de un nuevo cliente, un político local bastante conocido, encontró este objeto oculto en un pliegue de la costura interior. El señor Julián no lo había abierto, pero su viejo instinto le decía que su contenido podría ser algo importante y sensible. Lucía miró el pendrive y luego el rostro del señor Julián. Ambos se quedaron en silencio por un momento y luego, lentamente, una sonrisa apareció en sus rostros. Lucía se rió suavemente, negando con la cabeza. Dijo que parecía que retirarse del mundo de los detectives era solo una quimera para el señor Julián. Donde quiera que fuera, el misterio parecía llamar a su puerta. Pero esta vez, Lucía no sintió miedo. Se sintió desafiada. Agarró el pendrive y le dijo al señor Julián que tal vez deberían comprobar su contenido juntos a la mañana siguiente. La historia termina con la imagen de Lucía y el señor Julián riendo bajo el cielo del atardecer. La cámara parece alejarse lentamente de ellos, mostrando la vida de la ciudad que continúa. En otro lugar, Fernando se retuerce de dolor en una fría celda de prisión, y Raquel mira una pared vacía con un arrepentimiento que durará toda la vida. La justicia se ha cumplido a la perfección. Lucía cerró el día con el corazón lleno. Sabía que mientras fuera honesta consigo misma y estuviera atenta a las pequeñas señales a su alrededor, estaría bien. A veces los héroes no llevan capa. Llevan un delantal de tintorero, empuñan una plancha de vapor, y saben exactamente cuándo separar lo blanco de lo de color, y lo bueno de lo malo. Y para Lucía, su nueva vida olía ahora como la ropa recién lavada. Limpia, fresca y lista para caminar hacia un futuro brillante.